Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Voy a detener el video para no ocupar lugar y vamos a arrancar. Entonces, lo que vamos a ver hoy, como les decía, tiene que ver con la parte, digamos, un poco teórica de lo que es el trabajo práctico número 2, que era esto de evaluar o diseñar módulos de trabajo. Y en eso nos vamos a enfocar en el factor ergonómico, porque también, como mencionamos en las otras clases, esto es algo que para que ustedes lo puedan hacer de una forma mucho más completa, requieren de ciertos conocimientos que hoy no tienen. Ya van a ver el estudio del trabajo, donde se estudian los procesos mediante los cuales se pueden obtener elementos producidos en forma serial y demás, van a tener planificación y control de la producción, van a tener manejo de material y distribución de plantas, procesos industriales, instalaciones industriales que completan todo lo que nosotros vemos. Pero hoy vamos a ver un poco la parte inicial, que es el factor ergonómico que se necesita cuando uno trabaja, ya sea que esté evaluando o diseñando módulos de trabajo. Entonces, lo importante es que esta es una tarea propia de la ingeniería industrial, por eso lo damos. Esto es lo que nosotros denominamos la temática que se refiere a la aplicación de la especialidad. El nuevo concepto en la enseñanza de ingeniería es que nosotros trabajemos en base a enseñarle habilidades a ustedes, competencias, lo que se conocen como competencias. Entonces el objetivo es que para diseñar, ¿por qué diseñar o por qué se debe evaluar un módulo? Porque el objetivo de evaluar o diseñar correctamente un módulo implica una mejora, ¿sí? No solo desde el punto de vista productivo, sino que eso también reditúa en algo económico. Entonces, si el módulo está bien diseñado y es eficiente, lo va a hacer no tanto productivamente, sino de forma económica. Y cuando hablamos de algo económico es porque nosotros nos aseguramos que los operarios no tengan problemas, no va a haber inconveniente en el desarrollo de las tareas y demás, es decir, que también tocamos un poco la parte ética. Si voy a decidir cómo alguien debe efectuar una tarea, debería asegurarme de que esa persona, por efectuar esa tarea, no sufra algún tipo de daño. Entonces, para eso es imprescindible definir y evaluar la tarea que nosotros entendemos que se va a desarrollar, cuáles son los actores involucrados y las personas que trabajan, los elementos que utilizan y el lugar físico donde se realiza, ¿sí? Entonces, eso significa que nosotros tenemos que definir las características, cuando nos referimos además a la tarea, definir, entre otras cosas, características de los equipos que se utilizan, el funcionamiento de estos equipos, evaluar si estos equipos necesitan una comunicación permanente o certera, es decir, qué tipo de instrucciones debo ingresar en las máquinas y qué tipo de datos las máquinas me ofrecen. Y eso también forma parte de lo que es el diseño del módulo. Es decir, el diseño del módulo, cuando hablamos de ergonomía, no se refiere exclusivamente al aspecto humano, sino al uso de los elementos y de los elementos que aparecen involucrados en el módulo. Este tipo de evaluaciones sirven o persiguen muchos objetivos, entre los cuales es, como les decía, un objetivo ético, que la persona trabaje correctamente desde el punto de vista de sus capacidades físicas, pero por otro lado, sirve para elaborar documentación que tiene que ver con la producción, por eso esto se completa con lo que es planificación y control de la producción, cuáles son los documentos que me permiten manejarme desde el punto de vista productivo, y cuál es la información que cada empleado debe recibir. Permite también elaborar lo que se denominan los manuales de entrenamiento, es decir, tiene que ver con esa documentación que yo necesito para preparar a las personas que van a desarrollar las distintas tareas.
tiene que ver con la documentación referente al mantenimiento del sistema. O sea, hay una serie de documentos asociados a estas evaluaciones y que surgen de estas evaluaciones. Como decíamos, esto ustedes lo van a ver, lo van a completar en otras materias que tienen en los años que siguen, y ya sobre el final van a poder hacer una evaluación un poco más consistente y más completa. Lo importante entonces, que es el objetivo, enseñarles un poco cuáles son las técnicas que se utilizan, cuál es el punto de vista que se requiere tener al realizar este tipo de estudios, y vamos a empezar entonces concretamente con la primera parte del trabajo práctico número 2. Un módulo de trabajo se entiende como un módulo de trabajo a aquel lugar físico donde se desarrolla una tarea muy específica mediante el uso de un conjunto muy específico de elementos. Nosotros dijimos que por razones prácticas este trabajo lo sabíamos hacer pidiéndole que ustedes de alguna manera buscasen una empresa y trabajasen con un módulo de trabajo real, pero dada la situación actual no vamos a hacer eso, lo cual significaría someterlo a ustedes a un riesgo sanitario, que se puedan contagiar y además tampoco es muy probable que ninguna empresa les permitiera ingresar, pero generalmente antes lo hacían concurriendo a una empresa, eligiendo en esa empresa un lugar, porque se trataba de un módulo, no de analizar todo, cada módulo tiene sus características, pero en general entonces en un módulo hay una interrelación de tres aspectos: el hombre, el equipamiento y el trabajo que se realiza. Nosotros vamos a hacer la evaluación desde el punto de vista de la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía para aquellos que no la conocen? Bueno, es una disciplina científica que trata no solamente el diseño de lugares de trabajo, sino que la ergonomía sirve incluso para cuestiones hogareñas. Cuando yo adquiero un equipamiento para mi casa, lo ideal es que, aun que ese equipamiento no sea utilizado con fines laborales, cumpla con estas pautas ergonómicas. Es decir, si yo compro un lavarropa, por ejemplo, bueno, el lavarropa debería estar diseñado de tal manera que su uso sea eficiente, no solamente desde el punto de vista de para qué sirve, sino que sea eficiente desde el punto de vista del factor humano, es decir, que a mí me sea cómodo utilizarlo, que no me sea riesgoso, que no me vaya a ocasionar lesiones y ese tipo de cosas. Obviamente la ergonomía afronta todos estos aspectos, es decir, analiza características fisiológicas, anatómicas, psicológicas, y tiene en cuenta siempre las capacidades del trabajador. Por ese motivo, es una ciencia multidisciplinar, dado que a la ergonomía la nutren una serie de otras ciencias que se refieren, entre otras cosas, a la antropometría, la biomecánica y la fisiología, aspectos que tienen que ver con lo ambiental, la psicología, como es la ergonomía cognitiva, la ergonomía que se refiere a las necesidades específicas, y lo concretamente, digamos, referido a la seguridad del trabajo, que es la ergonomía preventiva. Entonces, hay una serie de aspectos. Nosotros tenemos un apunte, en ese apunte ustedes van a encontrar las definiciones de todos estos campos, a qué se refieren, cómo intervienen en la ergonomía, pero digamos, hay que ser consciente que en un estudio ergonómico yo no puedo solamente fijarme en algo que tiene que ver con las dimensiones humanas, sino que además tengo que ver que la persona que está trabajando ahí la haga sin estar sometida a una carga de estrés y ese tipo de elementos adicionales, como tampoco sería ideal que esté trabajando en condiciones ambientales inadecuadas. Entonces hay que analizar una serie de aspectos que no tienen que ver necesariamente con las características físicas de los seres humanos. Bien, entonces, en la evaluación de un módulo de trabajo, ¿sí?, en la evaluación ergonómica de un módulo de trabajo, se requiere de, digamos, la ayuda o la asistencia de una serie de profesionales. Generalmente no lo hace una sola persona, sino que los estudios ergonómicos se siguen o se hacen con la
ayuda o el trabajo en equipo de una serie de profesionales, como psicólogos, médicos y demás, entre los cuales obviamente hay ingenieros. Los únicos ingenieros que suelen trabajar en estudios ergonómicos son los ingenieros industriales, porque su incumbencia profesional los habilita, y aquellos ingenieros que son ingenieros en seguridad e higiene laboral, que obviamente también tienen una incumbencia profesional que lo habilita en este sentido. Pero cuando hablamos de la eficiencia del módulo, nos referimos a la capacidad que el módulo tiene como para adaptarse o a su flexibilidad, no solamente para las tareas que se van a desarrollar, sino para los distintos usuarios que la pueden llegar a desarrollar. Máxime hoy, no se pueden concebir módulos diseñados para un solo tipo de personas. O sea, cuando yo diseño un módulo de trabajo, no puedo decir, y yo acá quiero solamente hombres entre 20, ya saben que eso hoy por hoy es algo que no es posible de ninguna manera establecer ese tipo de restricciones a la hora de contratar personal o diseñar un módulo. Por otro lado, también, como decía, la flexibilidad mide cómo el módulo se adapta a las dimensiones físicas de distintos usuarios. Tampoco podemos referirnos a, no, yo quiero personas de arriba de 1,80 m, o sea, tampoco es posible eso. Y entonces el módulo debe ser flexible y adaptable, no solo por las tareas que se pueden desarrollar en él, sino por los usuarios que lo pueden utilizar. Y cuando nosotros nos referimos a esto, obviamente hay que analizarlo desde el punto de vista de las capacidades físicas, y para eso vamos a usar datos que son datos antropométricos, datos que tienen que ver con la dimensión de la humana. En el caso de ustedes, lo que vamos a hacer es analizar su lugar de estudio. Y cuando hablamos de analizar, nos estamos refiriendo a que ustedes lo van a evaluar tal como es, de la misma manera que hacíamos este trabajo cuando se trabajaba en empresas. No se trata de decir cómo debería ser, sino de ver el lugar en el cual ustedes estudian, la silla que estudian, la mesa que estudian, las estanterías en las cuales tienen guardados sus libros, sus apuntes, y después vamos a, en base a ciertas recomendaciones, aclarar si eso es bueno o es malo. Es decir, cuando yo hablo de evaluar, no se trata de decir, y esto debería ser así. Evaluar significa analizar datos reales y decidir si, de acuerdo a las recomendaciones que yo tengo, eso es bueno, es malo. Es decir, una evaluación consiste en determinar cómo es realmente, y en base a determinadas recomendaciones, concluir si eso es bueno, es malo y por qué. Porque este es el punto de partida para que yo pueda efectuar las correcciones necesarias. ¿Se entiende? Entonces nosotros no vamos a diseñar, no es que ustedes van a diseñar un lugar de estudio ideal. Van a agarrar el lugar en donde ustedes estudian, lo van a analizar considerando que la tarea de estudiar es un trabajo. Hagan de cuenta que ustedes para estudiar llegan a ese lugar de trabajo o tienen que ir a ese lugar todos los días a una determinada hora para cumplir una tarea. Esa es la idealización que nosotros vamos a hacer, porque en realidad no es necesariamente así. Ustedes a lo mejor no estudian siempre a la misma hora, no estudian a lo mejor siempre en el mismo lugar, pero la idea es que nosotros lo pensemos como si se tratase de esa situación. Como si ustedes dijeran, bueno, yo tengo que ir a trabajar en una oficina, tengo que ir todos los días a tal hora, tengo que hacer todos los días tales actividades. Bueno, vamos a razonarlo para que no sea riesgoso, como que el estudio se trata justamente de una tarea laboral, a la cual ustedes deben ir todos los días, cumplir un horario y demás. ¿Se entiende, chicos, qué es lo que vamos a hacer y cuál es el sentido que le vamos a dar a este trabajo? Sí, profe. Bien, entonces nosotros Sí, vamos a analizar esto, la eficiencia de su lugar de estudio. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, una de las razones que lo hacemos es porque, como les decía, es una incumbencia profesional. Esto a ustedes en algún momento, como profesionales de la ingeniería industrial, puede ser que se lo pidan.
y de hecho van a ser responsables. Cuando analizamos un poco el historial de las leyes, de lo que se denominan riesgos de trabajo, nos encontramos de que en nuestro país hubo muy pocas leyes a nivel de lo que es la parte laboral. De hecho, solamente hay 3 periodos muy concretos en los cuales se crearon leyes o legislaciones que tienen que ver con la forma de trabajar. La primera ley, que fue la 12.205, el año 35, era extremadamente básica. Fíjense que lo único que le exigían a una empresa era tener una silla con respaldo para que los empleados pudieran descansar en sus periodos de tiempo de descanso. Eso era lo único que les importaba, que tuvieran una silla. Después, si trabajaban bien o mal, no había problema. Recién en el año 2003 sale la resolución 295 del Ministerio de Trabajo, y en esa resolución lo importante que tiene es que se empezó a detectar que las personas tenían problemas físicos que podían deberse al trabajo, es decir, justamente por trabajar mal, empezaban a tener problemas que pasaban por problemas ya físicos concretos, algún tipo de deterioro musculoesquelético, problemas psicológicos que se podían relacionar al trabajo. Es decir, esta segunda ley del año 2003, digamos, lo único que hacía fue reconocer que había determinados daños que se producían en los trabajadores y que eran propios del trabajo. No obstante, hasta este año, hasta el 2003, todos los accidentes, daños que se pudieran, los afrontaba el Estado, es decir, la empresa se desentendía. Y cuando decimos que se desentendía, significa que a la empresa le importaba poco y nada. O sea, si el operario se lesionaba, y bueno, que le haga un juicio. ¿A quién? Al Estado, porque el que tenía que pagar los daños era el Estado. Ya en el 2003 aparecen las ART, entonces el que se hacía cargo de esto no era el Estado, sino una empresa privada. Y como era una empresa privada y la plata ya no salía del bolsillo del Estado, sino salía de una persona en particular, el dueño de la ART, entonces ya le empezó a preocupar más. Presionaron para que el gobierno estableciera reglas un poco más estrictas. Y se llega a la resolución 463 del año 2009 de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, que le permite a las aseguradoras exigir determinado tipo de documentación a la empresa a la hora de otorgarle una cobertura. Es como cuando ustedes van a sacar el seguro de un auto, si le ha tocado hacer algo así, o el seguro de su casa, y bueno, antes ustedes pueden ir y decirle, che, yo tengo el auto que es una pinturita, pero los de la aseguradora no le van a creer y le van a pedir que ustedes lleven el auto, lo van a revisar, van a ver en qué cara, y de acuerdo a eso le van a cobrar la póliza. ¿Se entiende? Entonces, acá pasaba lo mismo. Las empresas tenían que presentar determinados documentos para que la aseguradora del riesgo del trabajo le otorgara la cobertura que la ley exige, porque ahora la ley lo exige. ¿Qué es esta cobertura? Bueno, ¿qué es esta documentación? Bueno, la documentación que la empresa debe presentar es un programa de ergonomía integrado. Y ese programa de ergonomía integrado implica la evaluación de todos sus módulos de trabajo y el control de los mismos en términos de factores ergonómicos y de seguridad. Es decir, tienen que hacer un estudio integrado de todos sus módulos y presentar esa documentación. Ahora, este estudio integrado, que conlleva una serie de análisis, pruebas y demás, tiene que realizarlo un profesional. Y solamente hay 2 profesionales que están habilitados a firmar este documento. Uno son los ingenieros en seguridad del trabajo y otro son los industriales. Pero eso significa que si ustedes van a firmar un estudio de este tipo, tengan en cuenta que eso significa que
que se hacen responsables penalmente por lo que están certificando. Entonces, esto que nosotros vamos a ver acá es el punto de partida de todo eso. Por eso es algo que nosotros queremos enseñarle desde el comienzo. Si yo voy a decidir cómo se va a trabajar y tengo que hacerlo de forma consciente. Lo primero que vamos a analizar en este trabajo práctico, entonces como habíamos dicho, es la parte ambiental, después vamos a analizar la parte dimensional concretamente, y después lo que tiene que ver con la comunicación con los dispositivos que se pudiesen utilizar. Cada una de estas partes conlleva una entrega parcial, esa entrega será corregida, de vuelta, y viene la entrega final. Eso te explicaba en la guía, no se preocupen, todo esto te explica en la guía, pero es un poco lo que habíamos hablado en la clase pasada. Pero entonces vamos a hablar primero del factor ambiental. Pero en el factor ambiental, nosotros lo primero que vamos a hacer en esta clase es explicarle cuáles son las recomendaciones, el porqué de esas recomendaciones. Es decir, el ambiente tiene que, de un lugar de trabajo, tiene que reunir determinadas características. Esas determinadas características implican el estudio y, digamos, el control de valores como la temperatura, el ruido, muy concretos. Hay un porqué para eso, y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar primero. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Sí? Y después les vamos a explicar cómo ustedes van a evaluar su lugar de trabajo, es decir, su lugar de estudio, y cómo van a, digamos, definir, de acuerdo a la comparativa entre lo que ustedes observan y lo que me recomiendan, qué es lo que puede estar mal y qué es lo que debería resolverse. En eso consiste un programa integral de ergonomía. Tomar cada módulo de trabajo, analizarlo, compararlo con lo ideal y sacar las conclusiones de qué es lo que está mal y qué es lo que se debería hacer para mejorar. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profe. Bien, entonces empecemos con la recomendación. La primera recomendación, o lo primero que me dicen los análisis ergonómicos, es que yo tengo que tener en cuenta la locación de la empresa. La locación de la empresa es el lugar donde la empresa está, digamos, ubicada. Y hace una gran diferencia fundamentalmente en lo que sería la locación urbana y la locación suburbana. En el caso de ustedes se referirá a si su domicilio está en un ámbito urbano o en un ámbito suburbano. ¿Por qué esta diferencia? Entonces, lo primero que hace es advertirme que debo evaluar esto. Y porque, fíjense, no es lo mismo que yo tenga que desarrollar mi tarea en una oficina que está ubicada en Colón y General Paz, que yo tenga que desarrollar mi tarea en una oficina que está en la planta industrial que está en camino a Falda del Carmen. Y sí, no es lo mismo. Porque si yo estoy en un lugar como Colón y General Paz, es muy probable que haya mucho ruido ambiental, es decir, va a haber ruido ambiental. En cambio, en el caso en el que yo estoy en una planta que está ubicada en una ruta, y es probable que en la oficina no haya tanto ruido ambiental. Conclusión, obviamente esto es relevante. La ergonomía advierte que en las localizaciones urbanas o suburbanas nosotros podemos detectar algunas ventajas y desventajas. Si estamos en un sector urbano, es obvio que la accesibilidad va a ser más sencilla, existe la disponibilidad de mayor cantidad de servicio, la variación térmica es poca, lo cual facilita su control. ¿Y esto a qué se refiere? Y bueno, ¿por qué fácil accesibilidad? Porque si ustedes están en un lugar céntrico, y es muy probable que no haya una sola línea de colectivo, entonces yo voy a poder acceder al módulo de una manera mucho más sencilla, voy a tener más opciones. Si por el contrario estamos lejos, bueno, dice acá, en una locación suburbana, eso se convierte en una desventaja, porque ya no voy a tener tantos colectivos, sino que tendré a lo mejor una sola línea de transporte o un solo colectivo
contratado por la empresa que pasa a una hora específica y si yo lo pierdo o no estuve a tiempo en la parada, se transforma en un problema. Por otro lado, cuando se habla de servicio, y porque en una zona urbana es probable que haya conexión a internet, que haya telefonía, que haya un montón de servicios disponibles, que en la zona suburbana no suele ser así. Por otro lado, debido a que las construcciones edilicias conservan la temperatura, eso hace que, bueno, en una zona urbana donde estoy rodeado de edificios, las calles están pavimentadas y demás, la temperatura se mantenga de forma más uniforme. No quiere decir que sea lo ideal, porque eso significa que en verano va a hacer mucho calor o en invierno va a hacer mucho frío, pero como yo ya sé que es más constante la temperatura, y bueno, entonces el control va a ser más fácil porque yo diré, bueno, para el verano prenderemos el aire, para el invierno prenderemos la calefacción. En una zona suburbana la variación térmica es mucho mayor porque ya no hay tantos elementos que contengan o uniformicen la temperatura, entonces en una misma semana puede haber un día de mucho frío, un día de mucho calor, y eso va a significar un mayor problema a la hora de controlar. No obstante, como desventaja, en una zona urbana nosotros tenemos mayores ruidos, mayor vibración ambiental, eso puede significar un estrés, una dificultad a la hora de concentrarme, y en una zona suburbana esto ya es diferente porque ya no hay tanto ruido ambiental, ya no va a haber tanta dificultad para concentrarme y demás, e incluso va a ser más fácil el control. Se entiende entonces por qué lo primero que nosotros debemos hacer es determinar dónde está ubicada nuestra empresa, que entre comillas para ustedes es su casa, y analizar este tipo de situaciones, es decir, ¿dónde está? En una zona urbana, entonces tengo tales ventajas, ¿dónde está? En una zona suburbana, entonces tengo tales ventajas, y eso es relevante a la hora de desarrollar la tarea. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Para eso, nosotros, incluso en el trabajo, ¿qué es lo que le habíamos pedido? Primero, ¿se acuerdan? Una imagen más general, de un plano más grande, en donde nosotros podíamos decir, bueno, estamos cerca del ejido municipal, y después concentrarnos más cerca de su domicilio y analizar el sector circundante. Porque si estamos en una zona urbana, a eso hay que sumarle entonces que al frente puede haber una fábrica o puede haber una escuela. Entonces, si la ventana es su dormitorio, al lado de usted tienen un instituto educativo, bueno, quizá ahora no con el tema de la pandemia, pero si no, cuando hay clases regularmente y justo está el patio de la escuela, entonces cuando el recreo, los chicos salen, juegan, gritan, entonces es un ruido que es, o puede haber una empresa que esté trabajando, por ejemplo, por decirle, enfrente de su casa puede haber una maderera, entonces, o una fábrica de muebles, entonces el ruido permanente de las máquinas. Entonces, eso se puede definir en base a una información gráfica de estas características, donde yo voy a decir dónde está ubicado mi lugar de trabajo, mi empresa, en el caso de usted su domicilio, cuáles son las avenidas y las calles que están en los alrededores, y en esta avenida incluso puedo ir indicando dónde estarían los medios de transporte público, los lugares que, o digamos, empresas o locaciones vecinas que pueden ocasionarme inconvenientes. Entonces, en este tipo de documentos nosotros vamos indicando la accesibilidad, qué tipo de servicios tenemos, si hay fuentes externas de ruido, vibración y demás. Y recuerden que, como siempre decimos, esto no se trata de una descripción, es decir, en el trabajo práctico que ustedes van a presentar, no solamente va a estar esta información gráfica con esta información incluida, sino que además van a hacer una evaluación, van a decir, bueno, enfrente de mi casa hay que hacer una evaluación.
Quiere decir, enfrente de mi casa hay una empresa que hace tal cosa, entonces eso provoca ruido a determinar, lo cual es bueno o no. ¿Se entiende? Es decir, no se trata de una descripción mera, sino una evaluación. Y si no hay nada, la locación es adecuada, no hay interferencia, la accesibilidad es sencilla, y eso es bueno. Es decir, se trata de decir si es bueno o es malo, porque eso es lo que me va a servir para saber si este factor es relevante y yo voy a tener que tomar medidas para resolverlo o no. Si yo no sé si es bueno o malo y no voy a saber si me tengo que ocupar o no del problema. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, Bien. Sí. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros deberíamos ir preparando. Entiendo que quizá algunos de ustedes ya lo haya empezado a hacer, ya le dijimos la clase pasada que era una de las cosas que podían ir haciendo para ir preparando lo que tienen que entregar la próxima, de acá a 15 días, mejor dicho. Bien. profe, una Sí, pregunta. sí, te escucho. En el caso acá tendríamos que hacer tipo como si fuera un croquis de donde vivimos y después ir Exactamente, aclarando exactamente. escrito Ujú, si hay ujú. cosas cerca y después ahí en ese mismo Claro, hacer la evaluación. claro, exactamente. Usando, si quieren, referencia, pueden poner, por ejemplo, crucecita roja en los lugares donde ustedes entienden que puede haber algún problema y puede aclarar. Empresas Bien, con factores de ruido, puntitos verdes para saber dónde están las paradas colectivas. Se observa, fácil accesibilidad. Les doy ideas, digamos, no es obligatorio ni una cosa ni la otra, pero se entiende, ¿sí? Profe, sí, yo le sí, iba a profe. preguntar, claro, Sí, si, como dice Coti, si lo tipo lo dibujamos o hacemos, por lo ejemplo, lo tienen que buscamos en dibujar. Maps No, o. Ah, no, bien. ya vamos a aclarar por qué. Ya les voy a mostrar por qué no nos sirve Google Maps. Ya les voy a mostrar por qué. O sea, ¿estamos? Queda claro esto. Es decir, es un croquis, un esquema que lo pueden copiar si quieren de Google Maps, pero copiar lo que hace falta. Ya vamos a aclarar. ¿Sí? Pero se entiende esto, entonces, ¿qué sería una de las cosas que primero tendríamos que tener nosotros en esta presentación? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien, seguimos. Después, cuando nosotros ya hemos analizado el entorno más exterior de nuestra empresa, nos tenemos que empezar a adentrar dentro de la empresa. Tenemos que empezar a controlar qué es lo que pasa un poco más adentro. Porque también dentro de la empresa, es decir, dentro de su domicilio, por ejemplo, el lugar en donde ustedes estudian es un lugar en particular. Puede ser que utilicen más de un lugar. Bueno, en ese caso analicen el que utilizan más frecuentemente. Porque hay chicos que nos dicen, pero yo a veces estudio en el comedor, otra vez estudio en la cocina, otra vez estudio en mi piso. Bueno, pero hay un lugar que utilizan de forma más frecuente y que les resulta mejor para ustedes, porque es obvio que pues, a lo mejor a veces estudian en la cocina, pero no es lo mismo estudiar en la cocina que estudiar en un lugar donde no hay tanto ruido, donde no está a lo mejor el televisor prendido, ¿se entiende? Entonces, bueno, de la misma manera en una empresa, ustedes no trabajan en todas las oficinas que tiene la empresa o en todos los talleres, trabajan en un lugar. Entonces hay que empezar a meterse un poco adentro, porque de la misma manera que el exterior me condiciona, la ubicación interna también representa un condicionamiento, porque mi lugar puede estar más cerca de fuentes de ruido ya internas de la empresa, puede o no tener una buena iluminación y demás. Entonces, en este sentido, hay algunas recomendaciones y las vamos a ir digamos, definiendo concretamente. ¿Cuáles son las recomendaciones en lo referente a los factores ambientales? Bueno, lo que sería la temperatura, para que alguien trabaje, digamos, de forma adecuada, dice que la ergonomía dice que la temperatura ideal es la que significa que la persona no debería sentir ni sensación de calor ni de frío. Es decir, no es lo ideal que porque afuera hace frío nosotros tengamos la calefacción a 30 grados porque me gusta andar en ojota dentro de... No, eso no es lo ideal. Lo ideal es la temperatura suficiente como para que yo no sienta frío y en el caso del verano tampoco sienta calor, pero no es irse a los extremos.
Las recomendaciones en cuanto a temperatura, de forma internacional o estandarizada, están acá. En invierno la temperatura debería estar entre los 20 y los 24 grados en el ambiente de trabajo, y en el verano entre los 23 y los 26. ¿Sí? Esa es una recomendación concreta. Otro de las cuestiones que tienen que ver con el ambiente es la iluminación. En un módulo de trabajo yo puedo tener básicamente dos tipos de fuentes de iluminación. Puedo tener fuentes naturales de iluminación, es decir, aberturas, ventanas, tragaluz. Es decir, puedo tener ese tipo de elementos que me permiten dar o me dan acceso a la iluminación natural en la hora en las cuales afuera hay luz. Y también puedo tener iluminación artificial, es decir, lámparas dispuestas, plafones, lo que fuese, dispuesto adecuadamente. Entonces dice la recomendación que una iluminación correcta debe ser la que me permite distinguir formas y colores sin ocasionar fatiga visual. Debe asegurarme el confort visual, y el confort visual tiene que ver con factores como el nivel de la iluminación, el control del contraste, controlar que no haya deslumbramiento y demás, ¿sí? El deslumbramiento es, digamos, el que me asegura que la iluminación sea lo más uniforme posible, es decir, que yo no tenga concentrada la fuente de luz en un solo punto, sino que sea más uniforme. Asegurarme de que si hay, por ejemplo, aberturas que me proveen luz natural, esta abertura o mi módulo esté ubicado de tal manera que no me vaya a producir, digamos, lo que se denomina como reflejo, el reflejo de la luz que ocasiona que yo no vea bien la pantalla, por ejemplo, en el ejemplo que se ve acá, de alguien que está trabajando en una computadora, porque eso le va a exigir un mayor esfuerzo visual. En cuanto al contraste de la luz y eso, y la intensidad, hay también recomendaciones. Esta tablita está en el apunte, va a quedar también acá grabado. Si ustedes se fijan, los valores de luz, es decir, se miden en una unidad que se llama lux, van incrementándose a medida que la tarea que se desarrolla requiere mayor precisión. Obviamente, si yo tengo que hablar de lo que es simplemente almacenar objetos en estantería, una tarea que podría desarrollar, ¿no? Y bueno, la intensidad de la luz debería rondar los 100 lux. ¿Sí? Si se trata de un trabajo de oficina, y bueno, podríamos decir que la intensidad de la luz debería rondar los 300 lux. Pero si ya hablamos de una tarea que requiere mucha más precisión, porque los objetos son más pequeños o por lo que fuese, como por ejemplo un trabajo de lo que vendría a ser la reparación de relojes, y ya no podemos hablar de esa intensidad, sino que fíjense, es prácticamente el triple. Entonces, ustedes en su lugar de estudio tienen o pueden tener una iluminación que puede ser la suma, como les decía, de la iluminación natural y de la iluminación artificial. Y tienen una intensidad de luz. Esto se mide con un instrumento que se llama luxómetro. Nosotros cuando solemos estar en el cursado presencial, incluso se lo mostramos al instrumento porque lo tenemos. Nosotros tenemos un laboratorio en el cual ese instrumento está disponible. Pero ahora no podemos mostrárselo. No podemos, obviamente tampoco le vamos a pedir que ustedes hagan la medición exacta, porque para eso requerirían ese instrumento. Sin embargo, ustedes pueden hacer una estimación y decir, sí, la luz que yo tengo es buena, es mala, está dentro de lo adecuado, no está dentro de lo adecuado, me haría más falta luz, me haría menos falta luz. Eso lo pueden estimar. Nosotros por ahora les vamos a pedir que lo estimen, porque se entiende que no lo pueden medir. ¿Sí? Con respecto a las cuestiones que tienen que ver con el contraste, bueno, uno de los factores importantes es el contraste de la luz. Eso significa que no es lo ideal que ustedes tengan concentrada la luz en el lugar en donde ustedes están realizando la tarea y que el resto esté en penumbras.
sino que, como decíamos ahí, en cuanto al deslumbramiento y demás, lo ideal es que la iluminación sea uniforme. Esto es lo ideal, y esto no sería lo ideal. ¿Por qué? Y porque en realidad su ojo, acuérdense, es básicamente un órgano que tiene algo de movimiento muscular, o sea, la retina de ustedes, que es la que, digamos, se ajusta de acuerdo a la intensidad de la luz, hace que si yo tengo mucha luz en un punto, la retina se ajusta a esa intensidad y de pronto, si yo quiero observar algo que está fuera del sector iluminado, no lo vea. Y eso significa que para poder verlo, tenga que esperar a que mi visión se ajuste a la penumbra, y ese movimiento permanente de ajustarse a lo que tiene mucha luz, a lo que tiene poca luz, que tiene mucha luz, a lo que tiene poca luz, ocasiona lesiones y se va deteriorando mucho más rápidamente. Entonces, si es esta la situación, eso ocasionaría daños. Por lo cual, lo ideal es que esto no ocurra, sino que en realidad la iluminación sea uniforme, cosa que mi ojo no tenga que estar permanentemente haciendo ajustes. De la misma manera, en cuanto a los colores, bueno, esto es discutible, hay quienes hablan de las empresas modernas, tienen mucho, muy, digamos, internalizado esta cuestión de lo que son los colores institucionales. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a la oficina de la tarjeta naranja y todas las paredes, la puerta, la silla, la mesa, todo es naranja. Puede ser que eso sea bueno, puede que no. El consejo es que, lo que dicen los psicólogos, es que el color debe estimular, no debe ser estresante. Los colores fuertes pueden ocasionar estrés. Entonces se recomienda que se utilice colores que son más suaves, claros, como los colores pastel y todo ese tipo de cosas. Pero como le digo, esto es algo que se discute porque las empresas dicen, no, yo quiero que todo esté adecuado a mi color institucional. En la tarjeta naranja vamos a meter todo naranja. Si eso es bueno o es malo, no sé, pero para la empresa le gusta. Bueno, no es algo que se pueda discutir mucho, pero es algo que se puede, digamos, evaluar. En el caso de su domicilio, bueno, entiendo que ustedes tendrán, si estudian en su pieza, tendrán la pieza pintada del color que a ustedes les gusta, o el color que a su papá le gusta, que es el que pinta la pieza. Pero, digamos, es algo que ustedes quizás no van a controlar tanto, pero es bueno que sepan que es algo que se puede o se debería analizar. Entonces, eso en lo referente a la iluminación, a las características de la iluminación. De la misma manera, también hay que controlar el ruido. La ergonomía define como ruido un sonido no deseado, ¿sí? Y en el caso de los ruidos, sí, cuando hablamos de un sonido que a mí no me molesta, eso es un ruido. Lo cual significa que si yo a lo mejor para estudiar o para hacer un trabajo práctico me gusta escuchar música, y bueno, la música no se convierte en un ruido porque es algo que no me molesta. Pero el ruido es algo que nosotros no deseamos, es decir, un sonido que nosotros no deseamos, y en este sentido hay que controlar dos cosas muy importantes. Hay que controlar su intensidad, ¿sí?, la cual se mide en decibeles, pero además hay que controlar no solo la intensidad, sino el tipo de ruido que es y la duración a la exposición, es decir, la frecuencia. El tipo de ruido se refiere a lo grave o si son ruidos graves o si son ruidos agudos, porque algunos son más dañinos que otros, dependiendo del tipo de daño al que nosotros nos referimos. Entonces, primero la intensidad. Hay intensidades recomendadas, ¿sí?, con la máxima intensidad recomendada para exposiciones largas, y el máximo de intensidad para exposiciones cortas. Porque cuando hablamos de intensidades, se habla de que, por ejemplo, la intensidad máxima recomendada ronda alrededor de los 85 decibeles, pero a veces ustedes pueden encontrarse con ruidos que van, por ejemplo, arriba de los 85 decibeles y van a 120, 130 decibeles. Entonces, está muy pasado. Bueno, pero hay que ver cuál es la situación, porque si nosotros hablamos de una sirena que sirve para, digamos, advertir de una situación riesgosa,
y tiene que ser lo suficientemente alto el volumen para asegurarme que lo puedan escuchar. Ahora, es obvio que en esa situación se va a dar que la exposición es por un tiempo muy corto, es decir, la sirena empezó a sonar, bueno, habrá que evacuar, habrá que alejarse, y eso va a ser un tiempo relativamente... Ahora, si yo estoy todo el día con la sirena al lado de la oreja, y seguramente me va a producir un daño. ¿Se entiende entonces a qué se refiere esto, chicos? ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe. Y con respecto a la frecuencia, que tiene que ver con los sonidos graves y los sonidos agudos, bueno, los sonidos, digamos, agudos son los que producen un daño más inmediato al oído. Es decir, cuando yo tengo un sonido de alta frecuencia agudo, ese tipo de sonido me produce un daño más inmediato en los oídos. No obstante, los sonidos de baja frecuencia, es decir, los graves, no dañan tanto el oído, pero escuchen bien, dañan los órganos interiores. O sea, no me producen un daño en el oído, pero me producen un daño a otro nivel, porque la frecuencia se propaga como una vibración. Probablemente ustedes habrán ido, seguramente habrán ido a algún boliche, algo cuando se podía ir, hace un par de años atrás, y se habrán dado cuenta que cuando ustedes se iban acercando al lugar, antes de entrar, ustedes ya sentían la música en el cuerpo. Y cuando les digo que la sentían en el cuerpo es porque a lo mejor no la escuchaban, pero sentían una especie de vibración en su cuerpo. Esos son los sonidos graves, que se propagan más lejos porque se propagan por vibración en los elementos sólidos. Y esos provocan daño a nivel de los órganos internos. O sea, no se dan cuenta porque no es un problema auditivo, pero sí esa vibración interna puede ocasionarle lesiones internas que no son quizás tan visibles como las del oído, porque para el oído yo componen una protección adecuada, es decir, una sordina, esos especies de auriculares sin cable, no porque sean Bluetooth, sino porque no transmiten nada, yo me puedo proteger los oídos, pero es muy poco probable que me pueda proteger de la transmisión de las frecuencias bajas. Entonces, esa es una cosa importante a tener en cuenta. En el caso de ustedes, se tratará simplemente de advertir si hay algún tipo de fuente sonora cercana que les signifique un sonido no deseado y que de alguna manera está permanentemente afectando su tarea. Profe, Sí, consulta, y por ejemplo, los ruidos de tipo de la casa, ¿cómo se sí. podrían clasificar, digamos? Y O sea, de la bueno, gente o eso. eso para clasificarlo, vos lo que tenés que ver es, decíamos, vamos a elegir un lugar y una locación. Si vos no te queda otra que estudiar en el comedor de tu casa, en el comedor de tu casa, vos tenés, por ejemplo, un televisor, y vos, no estás vos sola, sino que está tu hermanito, y ellos están viendo televisión, lo cual significa que el televisor está casi siempre prendido, aún durante los momentos en los que vos estás estudiando, entonces sí se transforma en una fuente sonora que es una molestia, es decir, es un ruido porque es un sonido que es no deseado, por lo menos mientras vos estás realizando una actividad. ¿Te das cuenta? Lo mismo es si supone que vos tenés que estudiar en la cocina y está siempre sonando el microondas, o al lado está el lavarropa y todos los días están lavando ropa, o cada tanto están lavando ropa, mientras vos, entonces también el ruido ese se convierte en una situación que es inadecuada. Son fuentes de ruido, vos las tenés que identificar, pero la ponderación de si son, digamos, grave o no, dependerá no solamente del ruido en sí que puedan producir, sino de la frecuencia con la que lo producen. No me refiero a si es grave o agudo, sino a la frecuencia en tiempo, si es permanente, no es permanente, eventual. Entonces eso te va a dar la posibilidad de ponderarlo, es decir, y es eventual, pero a veces se produce tal ruido, a veces, ¿te das cuenta de lo que te quiero decir? Claro, ¿Se sí, entiende? sí. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en donde, como yo le decía, indefectiblemente hay una fuente de ruido que es permanente y que nunca
la podemos eliminar porque a lo mejor el vecino tiene alguna empresa o hay algo al lado que siempre están haciendo. Bueno, eso ya es otro tipo de característica, ¿te das cuenta? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, Sí, te escucho. disculpe. Sí, sí. ¿También tenemos que agregar la frecuencia de los ruidos que tenemos o eso no hace falta? ¿Frecuencia a qué te referís? ¿Si son sonidos graves o agudos? Claro. ¿O a la frecuencia, como le No. decía yo, en cuanto a la cantidad de tiempo en la cual se da? Si son graves o agudos. Y sí, por lo menos digan si son sonidos que a ustedes les parecen. Esto también se mide con un instrumento, nosotros no tenemos la posibilidad de mostrárselo ni facilitárselo. Hay aplicaciones en los celulares, si les gustan las aplicaciones, hay aplicaciones para medir la luz, hay aplicaciones para medir la luz, pero no les vamos a estar pidiendo tampoco que instalen nada en el celular, pero sí hagan una estimación, digan, me parece que son ruidos de alta frecuencia, es decir, agudos, o me parece que son ruidos de baja frecuencia, y quizás, como les decía, los de alta frecuencia son más molestos para el oído, y que los graves, porque yo los graves no los siento tanto, pero por el contrario, los graves permanentes sí me pueden ocasionar otro tipo de lesión. ¿Vamos? Pero no hace falta que lo midan exactamente, porque es probable que no tengan ningún instrumento para hacerlo. Bien, profe, gracias. Bien. Lo mismo, y esto es poco probable que se dé en la situación de ustedes, habría que controlar las vibraciones. Las vibraciones tienen que ver con las tareas específicas que el operario hace y que pueden significar el uso de alguna máquina que provoca de por sí vibraciones. Estas vibraciones también deben ser controladas, se las divide en dos categorías, las globales que se transmiten a todo el cuerpo o las particulares que afectan partes del cuerpo muy concretas como la mano y los brazos. En el caso de ustedes entiendo que no deberían estar presentes ninguna de estas, pero sí podría haber alguna situación de vibración ambiental permanente, ya sea porque si viven frente a una avenida donde hay mucho tráfico, no solamente se suele escuchar el ruido del tráfico que pasa, sino que se siente la vibración, sobre todo si por esa avenida circulan colectivos y demás, van a ver que se siente una vibración permanente, pero que no suele ser tan crítica. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto en el trabajo práctico? Bueno, en el trabajo práctico lo que nosotros vamos a hacer es hacer un esquemita, ya no del barrio, sino digamos, de la zona aledaña a su domicilio, sino ya una especie de planito de su casa, en donde ustedes van a identificar el lugar en el que ustedes trabajan, mejor dicho, donde ustedes estudian, ubicado dentro de esa distribución que puede tener su casa, y van a indicar además, ¿sí?, los distintos recorridos que hacen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a suponer que la tarea de estudiar, como les habíamos dicho, es una tarea laboral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que ustedes llegan a ese lugar de trabajo todos los días a una determinada hora, entonces tienen que ingresar, caminan, pasan por un área de circulación, por un pasillo, llegan hasta donde se van a sentar a estudiar, se sientan a estudiar. Después, mientras están estudiando, a lo mejor tienen que levantarse, ir a buscar material, un libro, algo que está en otro lugar, a lo mejor vuelven a sentarse o utilizan una impresora. Entonces, vamos a tratar de identificar dónde está y cuáles son los movimientos que yo hago durante el desarrollo de la tarea, porque lo estamos suponiendo como una actividad laboral, y no es que el operario cuando trabaja se transporta mágicamente al lugar donde está, sino que entra, sigue una serie, y eso significa el uso de una serie de áreas aledañas. Necesita, digamos, circular por pasillos, necesita acceder, y eso nos va a significar evaluar dimensiones, que no lo vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer en la parte siguiente del trabajo práctico. Entonces necesitamos saber cuál es el recorrido para que después podamos hacer la evaluación consistente de si ese recorrido es cómodo, adecuado, si el acceso a mi lugar es cómodo o no. ¿Se entiende?
Entonces vamos a trazar un planito de la casa, vamos a identificar dónde está ubicado el lugar, y en este planito, ahora, no para la próxima evaluación, sino ahora, vamos a indicar cuáles son las fuentes de ruido. Como les decía, yo estudio acá, pero acá cerca está el lavarropa, está esto, siempre está funcionando. Vamos a identificar las fuentes de luz natural, o sea, si acá donde yo estoy hay abertura, no hay abertura, hay ventanas, no hay ventanas, la ventana da a la calle, da al patio, a donde da. Vamos a identificar la iluminación artificial. Pueden usar simbología como la que está acá en este ejemplo, u otra, no es obligatorio usar esta misma que está acá, ojo. Lo mismo con la fuente de ruido, calor y demás que pudiesen estar cerca de su lugar de estudio. Y Profe, una pregunta. Sí. Sí. ¿A toda esta parte del análisis lo tenemos que hacer puntualmente sobre donde nosotros estudiamos o seguimos sobre el mismo plano que era toda la casa? Vamos a hacer dos cosas, van a estar las dos. Vamos a hacer uno que se refiere a toda la casa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es concentrarnos en este lugar, que es el lugar donde nosotros estudiamos, para hacer como una ampliación de ese lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el planito de la casa, donde yo tengo las áreas de circulación, los puntos de iluminación natural en la casa, que son importantes, porque yo cuando ingreso tengo que tener la luz adecuada para circular y llegar hasta donde voy a trabajar, en su caso a donde voy a estudiar, y después el lugar específico de estudio lo vamos a ampliar. Y en esa ampliación nuevamente vamos a indicar si hay fuente de luz muy concreta, una lámpara de mesa, hay una ventana al frente del escritorio, no lo hay. Yo me muevo, me quedo siempre sentado ahí, o tengo que ir a buscar algo que está en esta estantería que la tengo al fondo de la habitación. ¿Se entiende? Es como que nos vamos yendo desde afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. eso que estaba en la diapositiva anterior, que eran los puntos rojos y decía plafones, ¿qué es eso? Los plafones son luminarias. ¿Viste? Los plafones serían donde están, o los foquitos estos de bajo consumo. Ahora hay unos que son LED directamente, o tubos fluorescentes, o focos comunes, digamos. El aparatito donde va enroscado el foco. ¿Sí? Gracias, profe. No hay problema. Entonces, ¿se entiende, chicos? Esto es como irnos desde afuera hacia adentro, cada vez más cerca del lugar. Porque acá yo lo que debo controlar, como les decía, es, bueno, yo tengo que pasar por acá. A lo mejor el escritorio de usted está en su dormitorio, y ustedes tienen, además del escritorio, tienen la cama, la mesa de luz, o un mueble, o un televisor. Bueno, tienen un espacio para circular. Ese espacio para circular debería ser adecuado, es decir, deberían tener un espacio que les permita entrar cómodamente al lugar donde ustedes van a trabajar. De la misma manera, si ustedes trabajaran digamos, en una situación ya muy concreta de trabajo. Por otro lado, también vamos a controlar la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Y bueno, el escritorio a lo mejor está cerca de la cama, pero yo debo tener el espacio para mover la silla lo suficiente como para poder acceder y sentarme cómodamente. Para que entiendan esto, ustedes habrán visto, por ejemplo, seguramente han ido a algún local de McDonald's, y han visto que en los locales de McDonald's suelen haber estas mesas, especie de mesa fija con la silla fija, o sea, anclada al piso, lo cual significa que para que yo me pueda sentar y llegar al fondo de la mesa, tengo que sentarme y irme arrastrando en la silla, porque la silla no se puede mover hacia atrás, ni hacia adelante, ni hacia ningún lado. Bueno, eso es un problema de accesibilidad, no debería ser así. Lo mismo puede pasar en su situación particular. No le digo que le hayan, digamos, atornillado la silla y la mesa al piso, pero a lo mejor no tienen el espacio para moverla hacia atrás, acomodarse y volver a sentarse cómodamente. Y por otro lado, las que nosotros denominamos espacios de operatividad, que tienen que ver, bueno, yo estoy sentado en una mesa, en un escritorio trabajando, cada tanto saco elementos que están en un cajón, tengo que tener el espacio para extraer el cajón,
meter la mano, sacar lo que necesite y demás. Ese tipo de espacios nosotros los vamos a controlar. Por eso es necesario que ustedes tengan un esquema de este tipo en donde nos adviertan cuáles son los movimientos que hacen ustedes dentro de ese esquema en una secuencia. Fíjense que estas flechitas tienen como un número, entonces hablan de que yo entro por acá, voy primero acá, tomo los elementos de acá, me voy por este pasillo, llego acá, recorro este lugar, vengo a este... ¿Se entiende? Entonces, eso es algo que nosotros vamos a ir analizando ahora. ¿Queda claro de eso? ¿Se entiende entonces cómo vamos a hacer? Concretamente, un esquema en donde yo vea la situación de la empresa desde el punto de vista de mi domicilio, desde el punto de vista de dónde está ubicado, los lugares cercanos, la accesibilidad, el transporte, los servicios que tengo disponibles, un esquema de algo más interno, del lugar donde, digamos, ya de mi domicilio en particular, donde dentro de ese domicilio es que yo voy a estudiar mi situación particular de estudio, de trabajo, las características ambientales generales, las fuentes de ruido y demás ya internas de mi casa, y una ampliación de eso para poder analizar ya más en detalle. ¿Sí? Esto, obvio, y escuchen bien, no significa que sí o sí tienen que tener 3 dibujitos, 4 dibujitos, no. Ustedes van a empezar a decidir qué tipo de dibujo voy a hacer, qué me conviene hacer. Generalmente digamos, es adecuado este tipo de gráficos como que vendrían a representar vista superior de algo. Después vamos a hablar de las otras posibles aplicaciones de los otros tipos de vista que nosotros hemos desarrollado, como la frontal, la lateral, pero por ahora esta sería la más adecuada. Pueden usar las referencias que ustedes quieran para desarrollar esta información. Ahora, la pregunta que pueden llegar a tener ustedes, bueno, todo esto lo vamos elaborando y ¿qué hacemos? Además escribimos un Word en donde nosotros vamos a poner todo esto. La idea es que el informe esté hecho de tal manera que sea gráfico conceptual. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: ustedes deben desarrollar el informe fundamentalmente sostenido en gráficas en las cuales yo hago las explicaciones breves. Es decir, yo me voy a auxiliar del gráfico y con las referencias adecuadas voy a indicar lo relevante de la evaluación. Yo me tengo que mover por acá y este espacio es inadecuado, entonces basta que yo diga por dónde me mueva para decir, bueno, este espacio es demasiado chico o es demasiado grande o no es adecuado. Pero con textos breves indicados con referencias, como le decían, en una flechita y acá un texto breve, espacio inadecuado para la circulación, punto. No se trata de escribir hojas y hojas y hojas, y les explicamos por qué. Porque cuando ustedes trabajen profesionalmente, y de eso se trata un poco los objetivos de nuestra materia, es enseñarles cómo se pueden hacer entender de una manera más eficiente. La materia del sistema de representación tiene que ver con la comunicación, pero se trata de mostrarles cuál es la forma de comunicar cosas de forma eficiente, que no siempre es igual. Porque si ustedes tienen que explicarle a un gerente de una empresa, como puede ser Volkswagen, imagínense el plano del tamaño que puede tener la planta de Volkswagen. Y si yo tengo que explicarle algo, y no puedo agarrar y escribirle 200 hojas al gerente y explicar porque sí, porque en el puesto número 5 de la línea tal hay un operario que está trabajando. Primero porque el gerente no tiene tiempo para ponerse a leer eso, no tiene tiempo, y necesita que ustedes le desarrollen la información de una manera que a él le resulte accesible para la toma de una decisión. Él decidirá cuáles serán las medidas o lo autorizará para que ustedes tomen las medidas correspondientes. Entonces, si yo voy y le muestro un par de esquemas y le digo, che, mira, en este lugar ocurre esto, en esta parte tenemos que cambiar de lugar esta mesa porque esta mesa está muy pegada acá, y el operario, él me va a entender mucho más rápido que si yo hago un libro explicándole cosas y frases,
no lo van a entender. Y si hay que hacer inversiones para esa mejora, hay que comprar equipamiento. Los que van a decidir sobre eso, a veces también son, por ejemplo, el gerente de la parte administrativa, que quizá ni siquiera es ingeniero, o sea que le va a entender poco y nada. Si ustedes le empiezan a hablar de aspectos como que está el torno moderno, no le va a entender nada porque no sabe nada de eso, y es el que va a autorizar o no si pone la plata. Entonces, se entiende que nosotros estamos tratando de enseñarles cómo a través de una gráfica, de la misma manera que cuando vimos vistas ortogonales, nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿cuántos dibujos me hacen falta para entender cómo es geométricamente esto? Bueno, acá también se trata de algo similar. El ejercicio es similar en el sentido de que ustedes nos tienen que explicar a nosotros con gráficas sencillas, pero las suficientes para que a nosotros nos quede claro cuál es el problema. ¿Se entiende, chico, el sentido de este trabajo? Profe, ¿Sí? ¿Sí? Se yo le iba a escucha. consultar sobre, digamos, como que el último esquema sería de nuestro lugar digamos, de estudio en sí. Ujú. Sí, Ah, bien, esa era mi duda. se entiende, pero se entiende por qué hacemos esto y por qué lo hacemos de esta manera. Porque a Yo nosotros, también tengo una duda, profe. sí, diga. Yo estudio en mi habitación está en el primer piso. Yo tendré que hacer el esquema de acceso de la planta baja también, Claro, claro, suponiendo que vos pero digamos, no en detalle, sino, y vos imagínate que vos trabajás en una empresa. Imagínate que tu lugar de tu oficina, digamos, está en el primer piso, pero vos, para empezar tu tarea, no apareces mágicamente en el primer piso. ¿Qué es lo que haces? Bueno, entra. Imagínate que vos entraras. ¿Por qué pasillo circular? ¿Para dónde te va? Entonces, con un esquema, vos podés hacer un par de esquemas y decir, bueno, este era para, pero yo acá no hago nada, sino que simplemente circulo y me dirijo a tal lugar, que es lo que me da el acceso a mi lugar de trabajo. ¿Te das cuenta? ¿Se claro, entiende? pero o sea, el esquema de la planta baja, del pasillo de la escalera y todo estaría detallado con las flechas y esos Con eso. recorridos, pero no haría falta especificar los ruidos, la luz y eso. Y vos me podrás decir, suponete, si vos decís yo circulo por un pasillo y por una escalera. Ahora, ¿esa escalera tiene luz natural, es adecuada o tiene una ventana justo en un costado o al frente? Porque eso sí es importante. Porque Claro, si no, vos cuando entras, vos imagínate que, vos suponete, pensándolo siempre, como les digo, como una situación laboral. Si decimos que vos empezás tu tarea, o te vas a poner tu día a las 8 de la mañana, y bueno, a las 8 de la mañana, si hay una ventana, hay luz ahora en este periodo del año, pero en marzo, abril, prácticamente no hay luz a las 8 de la mañana. Entonces, si vos no tenés una luz natural, no va a haber nada. Por decirte, te estoy diciendo situaciones ejemplificativas. No sé cuál será tu situación particular, pero lo lógico es que tenga una luz natural. ¿Entendés? Entonces, vos estás haciendo una ponderación, me estás mostrando cuál es tu situación y me tenés que decir si es adecuado o no, porque si no hubiese una luz y estuviésemos trabajando en una empresa, yo te tendría que decir, che, ojo, iluminen eso porque en algún momento alguien se va a caer, va a pisar mal, se va a caer, ¿entendés? Entonces se trata de detectar cuál es la situación y qué es lo que pudiese llegar a estar, digamos, de forma inadecuada con relación a estas recomendaciones. ¿Sí? sí, profe, perfecto. Bien. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende entonces por qué es que hacemos el análisis de esta forma y por qué lo manejamos de esta manera que quizás a ustedes por ahora no les resulta familiar, pero es la mejor forma de explicar muchas cosas, sobre todo cuando uno tiene que trabajar con gente que no es necesariamente de nuestro mismo ámbito, así no todos son ingenieros en una empresa, no todos tienen los mismos conocimientos que van a tener ustedes, entonces hablar en un lenguaje muy exclusivo de la especialidad a veces no suele ser lo ideal. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Entonces, recuerden, como les decíamos, que en todos los casos se debe, toda la información que ustedes desarrollen, se debe incluir
el principio de la evaluación, es decir, yo observo esto, la iluminación, la fuente de ruido, la ventilación. Ahora, ¿eso es aceptable o no? Los espacios que yo tengo para moverme, para los desplazamientos, para acceder y demás, ¿son adecuados o no? Es decir, eso es importante, porque el trabajo consiste en una evaluación, no es una descripción, no es que nosotros queremos que ustedes nos pongan un dibujo y acá hay una ventana, porque les comento esto porque ha ocurrido. Traen un dibujito muy lindo, y acá hay una ventana, y acá hay una luz, y acá hay una puerta, esta es la mesa, esta es la silla. Bueno, pero ¿está bien? ¿Está mal? ¿La ventana está bien ubicada? ¿La iluminación me sirve? ¿No me sirve? ¿Tengo buen... ¿Se entiende, chicos? No se trata de una descripción de lo que ustedes van a observar, sino de una evaluación en términos de esta recomendación. Y yo tengo una ventana, pero la ventana está justo a mi espalda, entonces cuando empieza a entrar el sol, porque el sol en algún momento entra, se refleja en la pantalla y yo no puedo trabajar. ¿Se entiende, chicos, entonces a qué nos referimos? Sí, profe. Esas, profe, son las descripciones que hay que poner, digamos, cortas en el plano. Exactamente, exactamente. Usando, como les decía, la simbología que ustedes quieran, no están limitados. Pueden usar la simbología que a ustedes les parezca más adecuada. No es que sí o sí tiene que ser puntitos rojos, puntitos azules. No. Como a ustedes les parezca más adecuado. Acá veo un chat que no lo había visto hace un rato. Dice, yo tengo un bar al lado de la casa. Bueno, si vos tenés un bar y cuando vos estudias es justo el momento en donde mayor cantidad o afluencia de gente hay, y bueno, es obvio que te va a significar una molestia, pero puede ser que sea un bar tranquilo, como puede ser, por ejemplo, esos bares donde simplemente se concurre a desayunar o a tomar la merienda, y otra cosa distinta que sea un bar de Nueva Córdoba, en donde van a tomar cerveza, ponen la música, lo que da. Sí. Dependerá la situación particular. ¿Sí? ¿Queda claro esto, chicos?